Hola de nuevo, querida familia Verbunday. Aquí nos encontramos de nuevo para otro vídeo sobre nuestra formación litúrgica. Hemos empezado ya con algunas menciones al misal romano y también a los ritos iniciales de la Eucaristía, pero ahora en este vídeo, que es un poco, digamos, independiente de la explicación específica de las partes de la Eucaristía, os voy a explicar el documento que está ahí en la pantalla, la instrucción general del misal romano. Este es el documento que se encuentra al inicio del misal, ese libro así tan gordo que ya hemos podido ver, que suele estar sobre el altar. Y contiene prácticamente las normas, las instrucciones, las prescripciones que la Iglesia nos da para celebrar la Eucaristía, porque el Señor confió a los apóstoles en la última cena eh, la celebración de este sacramento. Haced esto en memoria de mí, haced esto en conmemoración mía. Y ya San Pablo también en la 1 Corintios dice que a él le fue dada esta gran tradición. Y ahí pues nos reproduce las palabras de la última cena, diciendo que a él le fue confiado este misterio, a él, digamos, como sucesor de los apóstoles, como apóstol con los 12 iniciales. Y por eso lo que tenemos ahora es, digamos, el tesoro de esa tradición centenaria y de siglos realmente, milenaria podemos decir, porque son ya más de 20 siglos que celebramos la Eucaristía y esta instrucción pues recoge todo eso. Entonces es un documento de consulta, no es un tipo novela para leer de cabo a rabo, y por eso yo os he preparado dos suplementos para este pequeño estudio. Uno es el índice mismo de la instrucción, para que veáis todo lo que hay y después podáis ir a buscar lo que más os interese. Otro suplemento es una especie de quiz para responder a unas preguntas que os permiten consultar el documento de varias maneras y así conocer mejor cuál es su contenido. Esto va a ser muy útil para nuestra propia devoción y profundización espiritual. O sea que a través de ese documento conoceremos mejor el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, y a la vez es una formación para la evangelización. Podemos ayudar en nuestras comunidades de Verbunday cuando se celebra la Eucaristía y se requiere una ayuda, una asistencia. Nosotros podemos estar disponibles con esta formación para preparar mejor las cosas y para adecuar la celebración lo mejor posible al momento y a la vida espiritual de la comunidad. Lo mismo diría en cuanto a ayudar en una parroquia o en cualquier otro centro eclesial de espiritualidad donde nosotros como miembros de la familia Verbunday podemos estar activamente apoyando. Entonces, vamos a ello. Voy a leer solo las primeras frases del documento que recogen esa tradición que os decía. Entonces vamos aquí al proemio y dice: cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, o sea, nos reportamos a la última cena, es muy bonita esta mención, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande ya dispuesta. La referencia de Lucas 22:12. La Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Entonces, este documento, digamos, hace una referencia explícita a Lucas 22:12. Muy bonito. Tanto las normas actuales, que han sido promulgadas con base en la autoridad del Concilio Ecuménico del Vaticano II, es el concilio que se ha celebrado entre 1963 y 1965, como el nuevo misal que la Iglesia del Rito Romano en adelante empleará para la celebración de la misa, constituyen un argumento más acerca de la solicitud de la Iglesia, de su fe
y de su amor inalterable para con el sublime misterio eucarístico, y que testifican su tradición continua e ininterrumpida, aunque se hagan algunas innovaciones. Entonces, este documento es una prueba del amor de la Iglesia a la Eucaristía y de cómo este misterio se ha ido celebrando ininterruptamente durante estos más de 20 siglos hasta los días de hoy. O sea que somos destinatarios de una tradición que empieza en Jesús y que sigue hasta nuestros días, hasta nosotros. Por eso se habla del testimonio de la fe inalterada, ¿no? La naturaleza sacrificial de la misa es la entrega de Cristo en la cruz y su resurrección, afirmada solemnemente por el Concilio Tridentino. Ahí estamos haciendo referencia al Concilio de Trento. Aquí tenéis la nota. ¿Ves? Es celebrado en el año 1562. Entonces, estamos hablando de 500 años realmente de tradición, pero claro, estamos hablando de 20 siglos de tradición. Aquí menciona dos concilios, el Concilio Vaticano II y el Concilio Tridentino. Pues todos los concilios que se declaran o que hacen declaraciones sobre la Eucaristía se refieren a este mandato, ¿no? Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su retorno, el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Esta es una referencia al Concilio Vaticano II, la Constitución sobre la liturgia, que habla mucho de la Eucaristía, obviamente. Entonces tenemos dos referencias, Concilio Vaticano II y Concilio de Trento, para decir que la Iglesia es el custode de esta gran tradición. Ese documento, pues, es para que nosotros aprendamos mucho de esta tradición. Entonces vamos a ver el índice. Yo lo he colocado aquí. Como veis, son varios capítulos. Vamos hasta el capítulo 9. Y en cada capítulo, pues, se va explicando cosas importantes sobre la Eucaristía. El proemio es muy bonito. Y el capítulo 1 son más introductorios, pero os aconsejo a que los leáis con calma. Es materia de oración realmente. Mientras que el capítulo 2 sería el capítulo central que ahora a nivel pragmático más nos interesa, porque es la estructura general de la misa, diversos elementos de la misa, cada una de las partes de la misa. Entonces, esta parte es la que, digamos, de manera pragmática más nos interesa. Después, en el capítulo 3, tenemos oficios y ministerios. Aquí se refiere a cuáles son los agentes de la Eucaristía. El agente principal es Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. En realidad es Cristo que celebra en la persona del sacerdote, y el Padre envía su Espíritu sobre la asamblea, sobre los dones. Pero después hay muchos ministros que van secundando los varios ministros van secundando la acción de Dios. Esto es el capítulo 3. El capítulo 4 son diversas formas de celebrar la misa con el pueblo, la misa concelebrada cuando hay muchos sacerdotes o varios, sencillamente celebrando la Eucaristía, que es un gesto muy bonito, porque el sacerdote único es Cristo, y los demás sacerdotes lo que hacemos es dejar que Cristo actúe a través de nosotros. Entonces, aunque sean muchos sacerdotes, muchos, digamos, presbíteros concelebrando, solo hay un sacerdote que es Cristo. Después, la misa en la que solo participa un ministro, está el presbítero con otra persona, o incluso el presbítero solo. También es una posibilidad que la Iglesia da en caso de que el sacerdote no pueda celebrar con el pueblo. Pues se le aconseja, no se le obliga, no es obligatorio, pero se le aconseja que, aunque no haya nadie, que celebre la Eucaristía, porque es Cristo que celebra para toda la Iglesia, aunque sea solo el sacerdote. Es una excepción, no se debe hacer, digamos, de modo ordinario, si hay el pueblo, se celebra siempre con el pueblo. Y después, el de disposición y ornato de las iglesias para la celebración de la Eucaristía es muy interesante.
muchas indicaciones sobre el altar, sobre el mantel, sobre el ambón, sobre las velas, sobre las flores que se utilizan o no se utilizan. Es interesante, sin duda ninguna. Las cosas que se necesitan para la celebración de la misa. Entonces aquí se habla de los utensilios sagrados necesarios. Por ejemplo, muy bonito, las vestiduras sagradas. Va hablando de lo que utiliza el sacerdote, el acólito, los colores litúrgicos también, muy, muy bonito. La elección de la misa y sus partes. Sabéis que en la Eucaristía podemos celebrar, por ejemplo, el domingo es siempre una gran fiesta, una gran solemnidad. Por ejemplo, la Anunciación del Ángel María es una solemnidad, Sagrado Corazón de Jesús es una solemnidad. Dentro de poco celebraremos a Cristo, Rey del Universo, solemnidad. Después hay fiestas, por ejemplo, los apóstoles son siempre fiestas. Después hay memorias, que cuando recordamos un santo en particular. Y después están las misas de diario. Entonces son distintas misas, distintas formas, y aquí da bastantes indicaciones sobre cómo hacerlo. Después misas y oraciones por las diversas necesidades y las misas de difuntos. Y finalmente adaptaciones que corresponden a las conferencias episcopales. Como veis, es un documento muy completo. Muchos de vosotros pues a lo mejor estaréis centrados más en esta parte, quizá en esta y en el capítulo 5 y el 6, que habla de las cosas concretas para la Eucaristía. Pero lo mejor es saber que existe el documento y usarlo en la medida en que lo necesite. El otro soporte de lo que os he hablado son aquí esas preguntas, que es para ir conociendo el documento y uno va respondiendo en la medida en que puede. Por ejemplo, ¿quién puede presidir la misa? ¿Cuándo se debe hacer la referencia al altar durante la celebración? Son todo cosas que uno puede descubrir consultando el documento. Por ejemplo, lo interesante es ¿cuál es la plegaria eucarística que más se presta a usar en las misas de diario? Y uno dice, pues, ¿qué es una plegaria eucarística? Entonces vas al documento y lo consultas. Les voy a mostrar cómo. Entonces aquí está el documento y, por ejemplo, yo hago plegaria. Escribo aquí plegaria y aquí dice plegarias eucarísticas, plegaria eucarística, plegaria eucarística, plegaria eucarística, como veis. Y yo aquí puedo ir leyendo y ver qué significa una plegaria eucarística. Y como yo he preguntado cuántas hay, cuántas se mencionan, aquí podéis digamos, ir clicando para descubrir. Por ejemplo, aquí en el número 78 dice, en este momento comienza el centro y la cumbre de toda la celebración. Esto es la plegaria eucarística, que ciertamente es una oración de acción de gracias y de santificación. Y aquí en el número 78 hemos descubierto que nos explica brevemente qué es la plegaria eucarística. Y es así que se consulta este documento. Por ejemplo, cuando yo he preguntado también en ese texto cuántos candelabros se utilizan para la Eucaristía, voy a poner aquí candelabro o candelero, ok. Y aquí voy buscando y se dice procesión de los candeleros. Aquí está, ¿veis? Los candeleros se colocan sobre el altar o cerca de él. Es laudable poner el evangeliario sobre el altar. Y aquí voy descubriendo cómo se utilizan los candeleros y en el documento dice cuántos hay que utilizar para cada tipo de celebración. Cuanto más solemne la celebración, más candeleros o más velas se utilizan. Bien, pues esto es la forma de consultar el documento y como os dije, lo que más os va a interesar es el capítulo 2 seguramente. El problema del capítulo 1 para nuestra edificación espiritual y después el capítulo 2
está más centrado en las partes de la Eucaristía y de ahí puedo aprender muchísimo. Pues eso es todo sobre la instrucción general del misal romano y os deseo un buen estudio de ello.